Plutón es quizá el planeta más incomprendido y difamado de todos, pero en este video vamos a hablar acerca de la mitología sumeria, hindú, romana, griega, y estoy segura de que cuando termine el video tu opinión acerca del significado del símbolo y del arquetipo de Plutón pues va a ser muy diferente, porque normalmente cuando pensamos en Plutón, o sea, las palabras clave son muerte, transformación, renacimiento, miedos, inframundo, poder personal, riqueza, y parece como, bueno, primero conceptos muy difíciles, muy abstractos, como difíciles de bajar, y pues nos quedamos simplemente con esta idea de destrucción y muerte, pero no queda clara la profundidad del significado de este símbolo y la esencia del arquetipo. Así que estoy segura, además cuando estoy grabando este video estamos viviendo el año 2020, estamos en medio de una pandemia mundial y todas las estructuras de poder y todo se está desvaneciendo, se está destruyendo, ¿no? Hay un proceso de desintegración global y creo que viene muy bien en este momento comprender cuál es la naturaleza de Plutón, de los tránsitos, de las progresiones y pues obviamente del Plutón en la carta natal. En la mitología, Plutón está representado por Hades, este dios mitológico del inframundo, pero la figura de Hades en realidad es pues, muy reciente, porque en la antigüedad, o sea, bueno, Hades es hijo de la gran madre, o la madre naturaleza, o la gran diosa, ¿no? Y de allí es de donde surge Hades, al que llamamos hoy Plutón. Pero la madre naturaleza o la gran diosa es una figura, un arquetipo que representa el lugar de donde todo viene y a donde todo va, es de donde emerge la vida, ¿no? Era una deidad femenina que se autofecundaba a sí misma, o sea, no necesitaba la semilla masculina para crear vida. Pero al final ella termina desvaneciéndose en sus propias profundidades y la parte fálica, el poder fálico, termina representándose a través de Hades, ¿no? Entonces Hades es, ante todo, hijo sirviente y ejecutor de este gran poder invisible de donde surge la vida cósmica y a donde todo vuelve, ¿no? Es este mundo invisible que no comprendemos, pero pues muy poderoso. Y bueno, a mí me parece que la autora que mejor representa, y además que ha investigado muchísimo, ¿no?, el origen de Plutón y la esencia de este arquetipo es Liz Greene en su libro The Astrology of Fate. Así que allí está muy bien explicado los mitos pues, más antiguos y el origen, ¿no? Ella rastreó todos los mitos para ver en qué momento de la historia surge la figura de Hades como deidad que representa al Plutón astrológico. Así que vamos a ver de qué consisten estos mitos. En la mitología sumeria, que es muy anterior a la griega, hay una deidad que se llama Ereshkigal. No sé si así se pronuncia porque la estoy pronunciando como en español, pero esta deidad es una de las primeras imágenes y el mito está muy relacionado con la manera en que se viven los tránsitos y las progresiones de Plutón. Ereshkigal es la diosa del mundo de abajo, ¿no? Eso significa su nombre, la dama del mundo de abajo. Y es la reina de lo invisible. Y tiene una hermana que se llama Inanna, que es la reina del cielo. Y cuando llega el momento en que Inanna, la reina del cielo, tiene que ir al mundo de su hermana Ereshkigal, bueno, primero que nada es recibida con rituales muy bellos y luminosos, ¿no? Pero en el momento en que entra, automáticamente empieza a ser despojada en un proceso gradual y muy largo, pues de todas sus posesiones, ¿no? Empezando por su ropa, ¿no? O sea, es colgada de una estaca, y poco a poco, a lo largo de 7 puertas que ella tiene que cruzar hasta llegar a donde está su hermana, en ese proceso va siendo despojada de todo aquello con lo que ella se autodefinía, ¿no? Y cuando llega a encontrarse ya con su hermana Ereshkigal, pues Inanna hace una reverencia de profunda humildad ante un poder pues que es mucho más grande que ella, ante el cual ella no tiene ningún control ni puede evitar la desintegración, ¿no? Y esta es una forma muy representativa, muy ilustrativa y para nada metafórica de cómo se sienten los tránsitos y las progresiones de Plutón, porque es un proceso gradual, o sea, como una agonía lenta, en la que la vida pues como que nos despoja poco a poco de todo con lo que nos autodefinimos como individuos, y siempre es algo ante lo que no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Muy parecido también a lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿no?
un proceso en el que lo que antes era, pues simplemente deja de ser y nadie tiene ningún poder sobre ello, ¿no? Pero digamos, a nivel individual, esto es lo mismo que sucede, ¿no? Y bueno, también hay una deidad que se llama Kali, y también, igual que Ereshkigal, es una deidad destructora, ¿no? También es un poder irracional, indiferente, ilimitado, y que se encarga, pues eso, de destruir sin discriminar nada, ¿no? O sea, es irracional porque no sigue ninguna lógica. No es como, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y de dónde vino esto? ¿Y qué hice yo para merecer esto? No tiene nada que ver con eso. También es un proceso indiferente, o sea, no solo irracional, también indiferente, porque no respeta clase social, edad, género, nacionalidad, circunstancias que tengas. O sea, es un proceso natural, como la voluntad, el lado transformador de la voluntad cósmica, ¿no? Porque todo el universo finalmente está sometido a procesos de transformación y de regeneración eterna. O sea, igual que una planta o un niño que pasa de la infancia a la pubertad, o los procesos de menstruación, o como el cáncer, ¿no? Que se va acidificando. O sea, son procesos ante los cuales estamos sometidos y sobre los cuales no tenemos absolutamente ningún control ni ningún poder, ¿no? Y todo esto es muy similar a cómo, digamos, si tú estás viviendo un proceso así y vas con un astrólogo, te irá a decir, pues estás viviendo un cambio de piel, o es un proceso de transformación, que siempre es muy complicado decirle a alguien, oye, pues estás en el lago del Tártaro, ¿no? O sea, el lago del Tártaro pues era un mito para explicar, pues, el proceso de la muerte, y el lago del Tártaro es un lugar, el agua pues significa resentimiento, ¿no? Y cuando llegan, pues, los guardianes de este lugar que ellos llamaban inframundo, son guardianes que te exigen despojarte absolutamente de todo, ¿no? Y al final hay una figura ahí de una persona, o no sé, que sea con perros con 3 cabezas, ¿no? Como para que cualquier intruso que haya quedado así, lo mínimo, sea, pero destruido absolutamente, ¿no? Pero en todos estos procesos, o sea, ya sea que hablemos de Ereshkigal, de Kali, de Plutón o del Tártaro, hay como una noción de que hay algo después de eso. Y es que todos los procesos que tienen que ver con Plutón son procesos en los cuales somos despojados de todo, pero siempre queda una semilla. La parte como más esencial y verdadera, que da a origen a una nueva vida. O sea, es un proceso como de destrucción creativa. Tiene un propósito creativo. O sea, es como una regeneración para crear algo nuevo, ¿no? La gran diferencia es que en la antigüedad, o sea, en los mitos, por ejemplo, sumerio, ¿no? El de Ereshkigal, se entiende a esta deidad como una madre que tiene, o sea, este proceso de destrucción es muy maternal, porque se entiende que la vida es un continuum y que simplemente va cambiando de estado, ¿no? No como el Plutón, por ejemplo, griego, ¿no? Que se entiende como una deidad masculina, o el lado fálico de la madre, porque en el transcurso de la historia así fue como surgió esta figura de Hades, ¿no? Pero se entiende como, o sea, es igual de intrusivo que Kali o que Ereshkigal, ¿no? O sea, no tienes ninguna voluntad, ni voz ni voto, o sea, entra y punto. Pero no se entiende como un proceso de transformación en un continuum de la vida, sino como una violación, como algo, pues, que va a causar mucho sufrimiento, pero muy violento, ¿no? Y sin ningún significado, ¿no? Y no es así. Es más, en la mitología griega, Hades, cada vez que entra al mundo, pues, de este mundo, usa un casco que lo vuelve invisible, ¿no? Y es el único dios que no tenía templo. Y yo a veces leo así como malentendido, es el dios que no tenía templo, como si fuera, pues, algo muy malvado, ¿no? Y no tenía templo, pero como en una especie de forma de expresar que es una energía que está en todas partes. O sea, todos tenemos dentro un altar a esa voluntad de transformación cósmica que hay en un proceso de evolución y de desarrollo natural de la vida, ¿no? Piensa que, o sea, si la naturaleza no se muriera, por ejemplo, en un invierno, pues no podría dar lugar al nacimiento o sea, a que esas semillas que están dentro y en la oscuridad empezaran a germinar para dar vida en primavera, ¿no? Pero pues sí, antes hay un proceso de destrucción, de depuración, de desintegración, de purificación, y que es consustancial a la vida, ¿no?
es inherente a la vida, ¿no? Pero cambia la forma de concebirlo en el momento en que lo vemos simplemente como un proceso de destrucción creativa, ¿no? Por eso el libro de Liz Green se llama The Astrology of Fate, o sea, es el destino, ¿no? Y en el mito de Sumeria, el guardián de la puerta del reino de Ereshkigal tiene un nombre, creo que es Namtar, pero el nombre significa destino, ¿no? Es como un proceso ante el cual estamos destinados, ¿no? Ahora, en la mitología griega hay un relato hermosísimo sobre Hades y Perséfone, ¿no? O Plutón y Perséfone. Y bueno, para empezar, Plutón es un nombre, o sea, no, es un adjetivo, es un epíteto, ¿no? Para referirse a Hades, ¿no? Pero la palabra Plutón significa riqueza, ¿no? Por eso en la carta natal, o sea, en la casa donde está Plutón, en la carta natal, es donde están todos los deseos reprimidos, ¿no? Que han causado gran sufrimiento y que tienen capas y capas y capas de lodo emocional y que ya no es claro qué fue lo que pasó, ni quién está dominando a quién, ni nada, ¿no? Pero que cuando hay un tránsito, una progresión, o sea, llega el momento de enfrentarte con ese Plutón, ¿no? Salen todos estos deseos reprimidos, ¿no? Todos estos se convierten en obsesiones, en procesos destructivos, ¿no? Y siempre es necesario como, bueno, para empezar uno se da cuenta de que no somos tan civilizados como creemos, ¿no? Porque inclusive estos relatos míticos, ¿no? Entran por las fisuras de la conciencia, ¿no? Así como Plutón está pues muy asociado a las erupciones volcánicas, ¿no? Hay algo que de repente explota, ¿no? Porque estuvo abajo mucho tiempo, ¿no? En espera, como ella expresa, ¿no? Hasta que llega, algo sucede y pum, sale, ¿no? Entonces, pero siempre donde hay resentimiento y llega un momento de trabajarlo, está la mayor riqueza, ¿no? O sea, donde está esta represión bien canalizada, bien entendida, autoobservada, guiada, ¿no? Es donde está la mayor riqueza personal, porque te enfrentas pues a todos tus miedos, a todos tus demonios, y de allí puede surgir pues una semilla que dé lugar a un árbol esplendoroso, ¿no? Pero Plutón también está asociado a todos los juegos de poder, a los abusos de poder, a la manipulación, a la culpa, al resentimiento, pero como todo lo escorpiano plutoniano, pues nunca es claro qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Por ejemplo, en el mito de Hades y Perséfone, Hades sube con su casco que lo hace invisible y Perséfone anda por ahí, que el nombre de Perséfone, la palabra Perséfone significa portador de destrucción, o sea, una diosa virgen de la primavera cuyo nombre significa portador de destrucción. Entonces Hades pues se enamora de ella, ¿no? Y planta una flor en los jardines donde Perséfone se pasea, y Perséfone ve esta flor y se siente atraída y la corta, ¿no? Y esto, vamos, esta parte de la historia es muy iluminadora, ¿no? Para darnos cuenta de que en este tipo de procesos pues uno nunca es inocente, porque digamos, en el momento en que ella se deja llevar o se ve atraída por esta flor, pues automáticamente está invocando su destino, ¿no? Y el destino fue que en el momento en que ella tomó la flor, la tierra se abrió y se la tragó, ¿no? Y en ese momento se vuelve una especie como de prisionera de Hades y esposa de Hades, ¿no? Ella come del fruto de la granada y ya cuando la va a buscar su mamá y la encuentra, pues ya no puede volver al otro mundo porque ya la inocencia fue perturbada. Y este es también una metáfora de cómo en estos procesos, por ejemplo, de la infancia a la pubertad, ¿no? De cuando nace un niño, de todos estos procesos en los que deseamos mucho algo que está reprimido, pero por ley solo podemos tenerlo cuando una parte de nosotros muere, y generalmente esa parte es algo a lo que estamos muy apegados y no queremos soltar. Pero de no hacerlo no pueden hacer lo otro. Por eso Plutón es una energía creativa, o sea, está asociada también a la fertilidad de una nueva semilla, ¿no? Entonces, bueno, Perséfone se casa con Plutón, ¿no? Y se convierte en la reina del inframundo, ¿no? Que yo utilizaría más bien la palabra del mundo de lo invisible, como lo hace Liz Green en su libro. Pero, pues es una energía que tiene que ver con esto, ¿no? Con, primero, el reconocimiento
de que hay algunos deseos que a lo mejor tú no te identificas con, o sea, tu autoimagen no coincide con esto, pero que están allí y que tarde o temprano van a brotar, ¿no? Y que uno tiene que ser muy honesto para reconocerlos, ¿no? Y transformarlos. Y esa transformación significa, pues, desapegarte de algo de lo que no te quieres desapegar, ¿no? Pero que en primera es inevitable, o sea, está como conspirando el cosmos y tú al mismo tiempo en un acuerdo como muy inconsciente, pero al final un acuerdo, y de allí siempre surge algo nuevo y mucho más grande. ¿Y por qué decimos que nunca es claro? O sea, que hay abusos de poder, que hay manipulación, que hay culpa, que hay resentimiento, que hay deseos reprimidos, porque no es claro, ¿no? Y también, ¿por qué decimos que la casa 8, que Plutón está relacionado con el sexo, con la riqueza, con el poder? Bueno, vamos a explicar esto un poquito más. Hay una autora que se llama Donna Cunningham. Ella fue, o sea, una astróloga, pero socióloga, antropóloga, y dedicó su vida entera a analizar al arquetipo de Plutón y a cómo se vive esto, pues, en la vida personal. Hay un libro especialmente que me gusta mucho que se llama Healing Pluto Problems, o sea, sanando, pues, las heridas o problemas relacionados con Plutón, ¿no? Es un libro que también tiene muchas herramientas terapéuticas y una explicación, pues, muy minuciosa a nivel psicológico, incluso antropológico, de cómo funciona esta parte de la psique humana, ¿no? Refiriéndose al arquetipo siempre de Plutón o Escorpio, ¿ok? Bueno, primero, nunca es claro porque así como Hades andaba por el mundo con un casco invisible y que nadie podía verlo, pero pues estaba en todas partes, ¿no? Lo mismo es con los procesos que se refieren a Plutón natal, ¿no? Y es que la casa donde tenemos Plutón natal, sí hay deseos reprimidos y todo, y deseo de poder, ¿no? Pero es como, no, está muy debajo, muy en el inconsciente, no es tan asequible, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Si tú estás dentro de una relación tóxica, ¿no? Porque las relaciones plutonianas tienen implícito un elemento de toxicidad cuando hay baja conciencia. Entonces, ¿a qué se refiere la toxicidad asociada a Plutón? Pues a dependencia, a manipulación y a juegos de poder. ¿Pero qué es lo que puede pasar? Bueno, primero que uno podrías decir, bueno, es que él está abusando de su poder, ¿no? Una madre con un hijo, un padre con un hijo, con una esposa, un jefe con su subordinado, demás, ¿no? Pero primero hay que aceptar y darnos cuenta de que uno nunca es inocente. Porque si alguien te está manipulando, o sea, es porque tú se lo permites. O sea, supongamos, por ejemplo, que alguien te está dando algo que tú necesites, ¿no? Y una persona que da y da y da, de alguna manera lo está haciendo para que tú dependas de esa persona, ¿no? Y siempre, como a nadie nos gusta depender en ningún aspecto de nadie, empieza a haber una especie como de resentimiento. De resentimiento porque esto como que acota tu libertad, ¿no? Y en el momento en que aquel que depende de la otra persona, que de alguna manera tiene poder sobre él o sobre ella, ¿no? Indiferente, se quiere zafar de esa relación, la persona que ha estado dando y que tiene sometida a la otra persona, de alguna manera como que te jala la rienda, ¿no? Con mecanismos múltiples, pero por ejemplo con la culpa, ¿no? Haciéndote sentir culpable o amenazándote de que no te va a dar lo que te da o lo que sea, ¿no? Y en ese momento, pues a lo mejor la otra persona o bien se asusta, no tiene la fortaleza emocional, espiritual suficiente para desapegarse y salirse de esa toxicidad, o bien sí logra, funciona la culpa y regresa a la relación. Pero entonces ya hay triple culpa, ¿no? O sea, y triple resentimiento. Por una parte por haberse ido y ya se sintió culpable, y por otra parte por haber vuelto y volverse a someter a esos abusos de poder y a esa toxicidad, ¿no? Entonces empieza a haber como capas y capas, ¿no? Y luego, a lo mejor vamos a suponer que fuera un hijo que está como en una relación así de dependencia, manipulación y poder con su madre o con sus padres. O sea, a lo mejor el hijo se hace fracasar a sí mismo en algún área de su vida para vengarse de los padres. Y entonces empieza a haber una especie como de juegos en donde no es claro quién está manipulando a quién, ni qué motivó a qué, ni qué es lo que está sucediendo realmente allí debajo, ¿no? Por eso, cuando hablamos de Plutón o de Escorpio, hablamos de que no hay, o sea, no es fácil ni evidente ver lo que está pasando y uno tiene que hacer un trabajo enorme de introspección, de reflexión y sobre todo de ser brutalmente honesto contigo mismo, ¿no? De otra manera, pues no hay forma de sacar toda esa riqueza que significa Plutón, o sea, y de transformarte pues en tu mejor versión, ¿no?
Por eso siempre, por ejemplo, en las personas que tienen a Escorpio o a Plutón en la casa 4, pues, que es la familia, el hogar, los orígenes, las experiencias de la primera infancia, pues son familias, historias, linajes, donde siempre hay abusos de poder, secretos, o sea, cadáveres en el closet, ¿no? Y una serie de mecanismos ahí retorcidos que es necesario descubrir, afrontar y superar, ¿no? O sea, integrar, transformar. Porque allí también uno tiene su parte, ¿no? O sea, si alguien está abusando de ti, alguien te tiene secuestrado, tú tienes tu parte también, ¿no? Porque la dependencia implica esto, ¿no? O sea, si no quieres vivir ya esa relación, tendrás que salirte y hacerte completamente responsable, pues, de ti mismo, ¿no? Ahora, hablemos de riqueza. En la casa 8, que es la casa de Plutón, o sea, la casa 8 pertenece a Plutón en el zodiaco, es una casa donde podemos hablar, pues, de, por ejemplo, personas que administran la riqueza de otros, o sea, alguien que se dedica a la bolsa, a asesoría financiera, a vender seguros, ¿no? También es una casa donde se reciben donaciones y financiamiento por parte de otros. O sea, vamos a suponer que tú quieres hacer un proyecto de investigación, metes una solicitud y alguien te financia el proyecto, ¿no? O que eres un político y alguien está financiando la campaña. O que tu esposo o tus hijos, o no sé, alguien te ayuda con recursos, con ingresos para desarrollar algo que tú quieras desarrollar. También está pues relacionada a las asociaciones, a la fusión y al sexo, ¿no? Entonces fíjate cómo está, o sea, siempre donde hay deseo, hay codicia. Siempre donde hay deseos reprimidos, ¿no? Hay algo que tarde o temprano va a salir y hay un miedo, bueno, o muchos miedos y tus fantasmas y tus demonios a los que hay que enfrentar, pero también hay un proceso de transformación, por ejemplo, en la sexualidad. Cuando hablamos de una persona pues adolescente, ¿no? Que empieza a sentir las hormonas, que empieza a sentir esos sexuales que normalmente se reprimen y todo eso, ¿no? Pero la unión sexual implica que muera esa inocencia para dejarte llevar por ese deseo de unión, ¿no? Y realmente, digamos, cuando estamos en una unión íntima con alguien, para poderla vivir realmente, tienes que morir en ti de alguna manera, ¿no? Por segundos o por el tiempo que sea. Pero para poder unirte a otra persona, una parte de la conciencia personal debe morir por esos instantes para unirte a alguien más, ¿no? Y solo así puedes vivir esta verdadera unión, ¿no? Que hay a través del cuerpo, pero que en realidad es una unión de energía y muy misteriosa y enorme que hay en la sexualidad, ¿no? Pues esta unión es de donde viene la vida, ¿no? Como la gran diosa madre, de la cual emerge toda la vida y a la cual todo vuelve y de la cual pues nace Hades, Plutón, ¿no? Como el falo de la madre, ¿no? Entonces, pues la sexualidad está asociada a Plutón un poco por esto, ¿no? Tenemos un deseo o deseos reprimidos de muchas cosas porque implican esta unión con algo más y que para lograr hacerlo hay que transformarse. Una parte de ti debe morir. Ahora, Plutón también está asociado a la riqueza, pero no solo me refiero a la riqueza espiritual, emocional o de autoconocimiento, claro que por supuesto también a eso, ¿no? Pero también a la riqueza material, o sea, tangible, ¿no? Hay inclusive en economía un término que se llama plutocracia y que se refiere a las familias más ricas del planeta y que tienen tanto, o sea, la mayor parte de la riqueza mundial, o sea, el 90% de la riqueza mundial y pues el poder sobre el mundo, ¿no? En esta casa también hay riqueza material, ¿no? Y es que la riqueza material no es sino una manifestación física del poder y riqueza interior, de dónde viene, ¿no? De tus estructuras más internas, ¿no? Por supuesto, no voy a entrar en juicio de si está bien que alguien domine a otra persona, ¿no? Como eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero inclusive Plutón, ¿no? Está asociado a este mito de la primavera en el que está el cuerno de la abundancia y es alguien que es ciego como para no ver a quién reparte y cojo y demás, pero que va repartiendo abundancia material, ¿no? Hay un misterio ahí que entrelaza el poder personal y la forma en que eso crece con la riqueza material, siendo la riqueza material como simplemente una manifestación física, ¿no? de ese poder interior que hay. Y bueno, entonces, pues muy importante, primero ser brutalmente honesto con uno mismo acerca de esas relaciones de toxicidad, de dependencia, de manipulación, de culpa, reconocer cuál es la parte propia,
salir de allí por más doloroso que sea, o sea, desapegarse de eso que tanto odias, pero que también te da miedo salir de ahí, y en ese proceso te enfrentarás pues a todos tus miedos, ¿no? Hasta lograr morir en todo ello y transformarte en una nueva versión de ti. Además, es un proceso vivo, o sea, no es una transformación, son muchas a lo largo de la vida, ¿no? Y si no te lo permites, ¿no? Pues primero nunca podrás conocer tu verdadero poder personal, ¿no? Y además vas a acumular más y más capas de resentimiento, dolor y todas estas historias, ¿no? Que luego pues sí pueden terminar saliendo en forma de un comportamiento psicópata, inesperado y tal vez hasta mortal, ¿no? Por eso, por ejemplo, las personas que tienen vínculos entre Sol, Plutón, Luna y Plutón, eran personas muy tranquilitas y de repente se enojan y matan al vecino de como lo apuñaló, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, con toda esa intensidad emocional muy asociada a Escorpio o a Plutón, se pueden construir grandes cosas, ¿no? O sea, canalizar esa energía de una manera más creativa, ¿no? Y, pues por otro lado, también está el tema de la sexualidad y la espiritualidad. Ese es otro tema, pero que está muy... si tú tienes problemas sociales, ¿no? Tienes problemas de la sexualidad. Y todo esto se refiere a todo este intercambio energético que hay debajo de una unión sexual o de cualquier otro tipo de intercambio que implique algo material. Ahí debajo hay algo muy misterioso, muy profundo a nivel metafísico, y lo que ves fuera es simplemente una manifestación de ello. En el sexo pues hay un gran poder creativo, ¿no? Pues de ahí viene la vida, y pues siempre implica una pequeña muerte. Por eso la palabra orgasmo significa pequeña muerte, ¿sí? Pues espero que te haya gustado mucho este video. Ahí están los libros, abajo están las referencias, y nos vemos en el próximo video. Chao.